Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Él es Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justo a los circuncisos a base de la fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este tema que hemos estado compartiendo acerca de la fe, indudablemente tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria del creyente, en la vida de comunión con Dios, de aquellos que nos acercamos al Señor en búsqueda de su bondad, de su amor, de su misericordia. Pero indudablemente uno de los alcances más grandes de la fe es lo relacionado a la salvación, al perdón, a la misericordia, a la bondad de nuestro Dios. De tal manera que aún en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo también nos habla acerca de la fe y nos dice que la fe es aquello que nos acerca a los recursos de Dios, a la provisión de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención. En el capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda persona, todo ser humano que invoque el nombre del Señor, indudablemente, innegablemente, será salvo. Pero luego comienza una serie de interrogantes que definitivamente nos llevan a la fe. En el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros comenzamos desde el último escalón de arriba, nos vamos a encontrar que el último escalón es invocar al Señor. Pero para invocar al Señor tenemos que descender un escalón. Y ese siguiente escalón es creer. Y el siguiente escalón es oír para luego descender al donde hay un predicador. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio del oír, y el oír a través de la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. La fe que está soportada en la palabra de Dios, la fe que se hace viva
por el oír esa palabra de Dios, por el escuchar esa palabra de Dios, por el hacer nuestra la palabra del Señor. Cada día, en cada situación y bajo toda circunstancia, la palabra de Dios obrará en nuestras vidas de tal manera que podemos nosotros tener confianza, tener seguridad y tener certeza en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Por eso es que cuando hablamos acerca de la fe, encontramos entonces que hay varias definiciones de fe. La definición primaria, la definición más sencilla de la fe es creer. Una segunda definición es confiar. Y hablamos acerca de la importancia de confiar, de tener seguridad, especialmente en estos días de tanta incertidumbre, especialmente en estos días de tantas situaciones. Tenemos que echar mano de la palabra del Señor para confiar en esa palabra, en eso que Dios habló, en eso que Dios dijo. Al final del camino y al final de todo el proceso, lo que va a terminar haciéndose una realidad es la voz de Dios, la palabra de Dios. Una tercera connotación de la fe es obedecer. Una primera connotación es creer, una segunda connotación es confiar, pero una tercera connotación es obedecer. Por la fe, y encontramos a partir del verso 4 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cómo la fe llevó a las personas que la profesaron a la obediencia. No podemos decir que tenemos una fe o que tenemos fe si esa fe no nos mueve a obedecer, si esa fe no nos mueve a actuar, a hacer. Algunos se han quedado en el creer solamente, pero hay que pasar del creer al hacer, y lo que nos impulsa a hacer es la palabra de Dios. Abraham creyó, pero también Abraham obedeció. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber para dónde iba, pero obedeció. La fe nos mueve a obedecer, y a obedecer incluso en aquellas cosas que no tenemos una certeza absoluta, que no tenemos una claridad absoluta, pero confiamos y creemos, confiamos y obedecemos. Son pasos determinantes en el andar y en el vivir la fe. Creer, confiar y actuar. Creer, confiar y hacer. Creer, confiar y obedecer. Algunas veces nos quedamos a mitad del camino. De hecho, cuando uno hace una reflexión acerca de la vida cristiana, uno se da cuenta que, en primer lugar, Dios nos llama a creer. En segundo lugar, Dios nos llama a crecer. Y en tercer lugar, Dios nos llama a servir. Llamados para creer, para crecer y para servir. Es lo mismo. Somos llamados para creer, y luego de que creemos, somos llamados a confiar. Y luego de que confiamos, somos llamados a servir. Ese es el proceso que debería seguir todo creyente. Ese es el proceso del discipulado. Creer, crecer y luego servir. Y finalmente terminamos en ese punto del servicio, de la obediencia, de obedecer. Pero además de eso, también la fe nos es presentada como esperanza, como esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová. No dice pacientemente esperé en Jehová. Y el libro de Isaías también dice los que esperan a Jehová. Y una cosa es esperar en alguien y otra cosa es esperar a alguien. Yo sé que alguien me puede ayudar, pero yo sé que alguien es mi ayuda, es la persona. Y hay tres cosas también que podemos hacer
respecto a Dios que podemos darle a Dios. Por ejemplo, podemos darle a Dios acción de gracias, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, reconoced que Jehová es Dios. Salmo 100. Y lo primero es acción de gracias, y es nuestra gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Yo creo que todos los que estamos hoy conectados y todos los que se van a conectar después, entenderemos que tenemos miles de razones para agradecerle a Dios. Nuestra gratitud a Dios es por lo que Él nos ha dado. A todos nos ha dado la vida, el sustento, nos sostiene todavía. Todavía estamos en pie por Él, todavía seguimos adelante por Él, todavía tenemos salud por Él, todavía tenemos fuerzas por Él. Y eso debemos agradecerlo a Dios. Uno de los pecados más fuertes, más terribles en la Biblia es el pecado de la ingratitud. Podríamos decir no solamente el pecado, sino la actitud de la ingratitud, la actitud del ingrato. 10 leprosos fueron limpiados por el Señor. 9 de ellos recibieron sanidad, pero uno recibió sanidad y salvación. Tu fe te ha salvado, le dice el Señor a aquel que regresó agradecido con una expresión de gratitud para expresarle al Señor el agradecimiento por lo que había hecho. 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor, que no fueron limpiados por los sacerdotes. Los sacerdotes en la antigüedad no tenían la capacidad de limpiar a nadie. Tenían la autorización de hacer un rito que pretendía limpiar a la gente, al leproso, pero el sacerdote lo único que podía hacer era o declararlo leproso o declararlo limpio, pero la potestad de limpiarlo le correspondía al Señor, y no fueron los sacerdotes, porque Jesús le dijo a los leprosos que se mostraran al sacerdote, pero no que se mostraran para que el sacerdote los limpiara, sino para que el sacerdote declarara, para que el sacerdote confirmara que ya habían sido limpiados. Pero solo uno de ellos, además de haber sido limpiado de su lepra, fue salvo, fue perdonado. Tu fe te ha salvado. La gratitud nos lleva a recibir algo más. La gratitud nos lleva a alcanzar algo más. La gratitud nos lleva a recibir algo más de parte del Señor. La segunda cosa que le brindamos a Dios se llama alabanza. Lo primero, acción de gracias. Lo segundo, alabanza. Y si agradecemos a Dios por lo que Él nos ha dado, le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Entonces le alabamos, le exaltamos porque murió en la cruz, porque ha hecho grandes cosas con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Lo tercero es que adoramos a Dios, y adoramos a Dios por lo que Él es. Y cuando pensamos en esto, es la máxima expresión de un corazón agradecido, de un corazón relacionado con Dios, es adorar a Dios por lo que Dios es. Y cuando hablamos de lo que Dios es, tendríamos toda la vida que nos resta para darnos cuenta de lo que Dios es. Porque Dios es más de lo que la teología nos enseña, de lo que la religión nos presenta. Dios es más de lo que a veces se piensa de Él. Dios es una realidad. Dios es una persona. Dios es más que un sentimiento o una emoción. Dios es una persona real que se relaciona con el creyente a través de la fe, que tiene contacto con su pueblo, que se sienta, como dice Isaías, en su trono y pone la tierra por estrado de sus pies. O como dice la Biblia, que se sienta en el círculo de la tierra. De tal manera que la fe también es esperanza. Esperanza de vida, esperanza continua,
esperanza diaria. Es la esperanza la que en nosotros va creciendo día tras día. Vamos creciendo mientras confiamos, mientras esperamos y obedecemos a Dios. Y podemos nosotros también encontrar que esa obediencia a Dios nos lleva al servicio, pero otra de la connotación de la fe es la fidelidad. Fidelidad que de parte de Dios está absolutamente probada. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Pero también Dios demanda fidelidad de nuestra parte, fidelidad a Él, fidelidad a sus promesas, fidelidad a su palabra, fidelidad a lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Se requiere de los administradores, dice el apóstol Pablo, lo cual somos cada uno de nosotros. Recuerde que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Todo lo que tenemos aquí es prestado, tiene dueño, y por todo lo que Dios nos da, hemos de darle cuentas, hemos de rendirle cuentas. Así que la fe es más que una expresión, la fe es una forma de vida, es un estilo de vida. La fe es es aquello que nos impulsa a vivir una vida diferente, a vivir una vida que nos lleve más allá de lo que a veces nosotros suponemos, que nos lleve a un estándar de vida espiritual por encima de lo común, de lo normal, de lo corriente, de lo cotidiano, y nos ayude a vivir para el Dios de la gloria. La fe es vida, pero es vida para Dios. Es vida que le agrada a Dios. Vive por fe, porque el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios les bendiga en el día de hoy. Que Dios bendiga sus vidas. Recuerde que la fe no solamente es creer, confiar, obedecer, esperar, servir, entregarse por entero a Dios con fidelidad, porque Dios viene a buscar hombres y mujeres que han sido fieles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante con el Señor.